saludarlos. Hola a todos. Mi nombre es Lina Sanz. Desde Chile les envío un gran saludo y agradezco a la ABIES que me ha permitido esta ocasión para conversar con ustedes acerca de los gatos seniles y especialmente de la disfunción cognitiva que los afecta. Vamos a conversar de distintas cosas. Acá está nuestra tabla de trabajo. Vamos a hacer una introducción acerca de los requisitos de nuestro centro veterinario, de nosotros mismos, del intervalo entre visitas. Posteriormente vamos a profundizar en los mecanismos del envejecimiento, nombrar las enfermedades más prevalentes del gato adulto mayor y principalmente terminaremos con los datos de la disfunción cognitiva senil y cómo manejarla, modularla, enlentecerla, prevenirla, con un enfoque orientado también a la nutrición y este proceso de envejecimiento general y cerebral. El envejecimiento es parte normal de nuestra vida, no es una enfermedad. Todos envejecemos y lo importante es hacerlo de forma saludable. Ahora, como el gato presenta una sobrevida relativa mayor, y en esto vamos a ahondar en un momento más, ya es importante que todos los médicos veterinarios dedicados a las especies de compañía vayan mejorando sus conocimientos, capacidades e instalaciones en los centros veterinarios para recibir una población creciente de gatos adultos mayores que tienen necesidades muy particulares y cuyos tutores muy preocupados también exigen más de nuestra labor. La sobrevida, tal como se indicó en el Congreso Mundial de Geriatría de Atlanta en Estados Unidos el año 2018, se ve afectada marcadamente en el gato por la ansiedad, por el estrés, es decir, por la falta de bienestar. Y muchas veces nuestra profesión, sin quererlo, también confabula negativamente y participa en un envejecimiento acelerado al no entregar la educación apropiada a los tutores para el buen manejo de estos gatos que van aumentando su edad, pero también, ¿cierto?, si no disponemos de centros veterinarios amistosos para el gato que disminuyan su estrés en cada visita. La esperanza de vida de los gatos está en constante estudio. De hecho, les muestro a la derecha la tabla publicada la semana pasada, hace muy pocos días, respecto a los nuevos rangos etarios del gato, que son 5. Los principales son 4. Los gatos en ciudad confinados deberían vivir al menos 13 a 14 años. Los gatos adultos de este tipo, confinados, ya en muchos países desarrollados, promedian 22, es decir, pueden vivir mucho más. Y tal como se vio en el Congreso de Geriatría, el récord no es claro entre 38 y 44 años y existen videos de gatos de estas edades. Como vemos a la derecha, tenemos a los gatitos o kitten desde el nacimiento hasta el año, luego el gato joven de 1 a 6 años, el gato maduro de 7 a 10 años y luego el senior de 10 años o más hasta el final de la vida, que será en una edad variable entre los 10 y los más de 30 años. Como les comentaba, este es el artículo de acceso libre recientemente publicado por el Journal de Medicina Felina y Cirugía, que los invito a leer, puesto que genera directrices diferentes, más actualizadas para el manejo de estos gatos. ¿Cómo era antes? Antes teníamos la tabla de la izquierda, en que contábamos con 6 rangos etarios y aparecía el gato super senior. Desde marzo del 2019, los gatos geriátricos ya no se llamaron más geriátricos, sino que se llamaron super senior. Y actualmente esta categoría desaparece, puesto que el gato comienza a envejecer en forma clara a los 11 años, más tarde que el perro, que lo hace en forma clara a partir de los 7, y puede vivir estable muchos, muchos años y sin diferencias claras entre 10 y 15, 15 y 18, 18 y 25, etc. La nueva tabla de la derecha muestra las 4 etapas de vida del gato
porque recordemos que la quinta categoría va a ser la categoría del fallecimiento del gatito que se registra, ¿cierto? También existe evidencia publicada desde el año 2016 de cómo reconocer en forma clara lo que es un envejecimiento patológico de un envejecimiento normal y tener las herramientas médicas para decidir qué es normal y qué no es normal según la edad del gato que nos visita en nuestra consulta veterinaria. Y así también ese mismo año se publican los cambios físicos y funcionales en los gatos a partir de los 11 años y la necesidad, por lo tanto, de interpretar los exámenes de laboratorio y no solo los exámenes clínicos y de imágenes, sino también la sangre, la orina, con parámetros específicos para el gato de más de 11 años y por lo tanto no nos guiamos por el rango publicado de laboratorio que nos entrega el informe de un examen bioquímico, sanguíneo, hematológico, urinario en particular. Tenemos que aplicar desde el año 2016 los nuevos parámetros que se recomiendan. Como antecedentes respecto al gato adulto mayor, los gatos senior suelen representar el 15% de los pacientes de una clínica veterinaria común que atiende perros y gatos. Ahora, este porcentaje genera 1/3 o más de los ingresos totales. Y si ustedes piensan que los felinos tienen un periodo de adulto mayor que supera con creces a las etapas previas de la vida, tenemos un cliente que por muchos años va a ser fiel y va a invertir en medicina preventiva y medicina curativa durante un gran tiempo en nuestro centro veterinario. Las claves para manejar bien a estos gatos corresponden a ser más precisos en el diagnóstico. Necesitamos dar el nombre y apellido de las patologías. No podemos decir que el gato adulto mayor tiene un problema cardíaco. Eso no sirve. Debemos entregar exactamente el diagnóstico. ¿Será una miocardiopatía inducida por tiroxina? ¿Será una cardiomiopatía hipertrófica primaria? De esa manera tenemos que trabajar. Debemos ser más asertivos con el pronóstico, porque al tutor enamorado de su gato adulto mayor con el que ha vivido tantos años, necesita claridad de qué esperar. Los tratamientos paliativos y curativos se instauran en forma precoz. No debemos esperar a que el gato se descompense y debemos adaptar nuestras propuestas terapéuticas a las familias, porque hay familias que no están dispuestas, por ejemplo, a estresar a su gato con una hospitalización larga o con medicamentos cada 6 horas. Entonces, tenemos también que adaptar nuestra prescripción en un equilibrio de acuerdo también a las necesidades de la familia. Esto va a lograr más adherencia a los tratamientos junto con las mejoras en nuestra comunicación efectiva con la familia. Vamos a anticiparnos al envejecimiento patológico y mejorar así la calidad y esperanza de vida. Nos vamos a articular interdisciplinariamente no solo dentro de la profesión veterinaria, por ejemplo, con el cardiólogo, con el neurólogo, con el dermatólogo, etcétera, sino también por el concepto Una Salud, One Health. Debemos estar actualizados y entregando un mensaje uniforme en conjunto con las directrices de medicina humana y de las profesiones que resguardan la ecología y el medio ambiente. Esta triada, ¿cierto? Animal, humano, ecología, que corresponde al One Health. Y en los gatos adultos mayores se busca optimizar los tiempos de hospitalización. Deben ser los justos, los mínimos o incluso por horas. Y el resto del día el gato vuelve a su hogar, pues son gatitos poco adaptables a los cambios y muy estresables, especialmente los mal sociabilizados o los que cursen con disfunción cognitiva senil, que es un gran porcentaje, como vamos a ver. ¿Cuál es la definición que acepta la Sociedad Mundial de Medicina Felina del bienestar en un gato senil? El bienestar para estos pacientes corresponde al desarrollo y mantención del óptimo bienestar físico, mental y social en estos gatos de más de 10 años. Y es así que este adulto mayor saludable presenta cambios esperados al envejecimiento, pero que no impactan en su bienestar general ni calidad de vida. Por ejemplo, tiene una radiografía con aorta redundante. Por ejemplo, tiene esclerosis lenticular en su cristalino. Por ejemplo, tiene melanosis iridal en su iris,
pero son cambios propios del envejecimiento y no afectan su salud ni mental, ni social, ni física. El proceso de envejecimiento tiene 3 mecanismos de acción que están interrelacionados. Uno es el envejecimiento basado en la disfunción de la mitocondria, y es así que se buscan alimentos, fármacos, estilos de vida que mejoren el fitness de la mitocondria, pues en ella se procesan los radicales libres, como se llamaban antiguamente, hoy día se llaman especies reactivas del oxígeno, y también es la mitocondria la que comanda la apoptosis, la muerte celular programada. Entonces, si mantenemos una mitocondria juvenil, saludable y activa, vamos a tener menos generación de procesos oxidativos que se asocian a daño en el genoma, apoptosis, envejecimiento. Por otro lado, el proceso de envejecimiento también se produce en forma simultánea por una alteración del equilibrio del sistema inmune. A esto se le llama inmunosenescencia. Como vemos en la tabla de la derecha, hay enfermedades propias de la vejez relacionadas en su mecanismo de génesis a la inmunosenescencia, como el incremento de infecciones, incremento de enfermedades inmunomediadas, antes llamadas autoinmunes, patología pulmonar crónica o inflamatoria gastrointestinal, enfermedades hepáticas, neoplasias malignas, entre otros. ¿Por qué acontece esto? ¿Por qué se afecta tanto la inmunidad innata como la adaptativa, puesto que se presenta a través de la vida una exposición continua tanto de patógenos como antígenos? Es inevitable, es parte de la senilidad. Se van desviando los linfocitos T4 o T helper a un perfil denominado de citoquinas Th2, con mayor predominio entonces de reacción humoral, más que la Th1, que es la celular. Y esto instala una inflamación subclínica de bajo grado que en forma constante genera la predisposición a las enfermedades ya descritas, en conjunto con la generación de sobreactivación de un factor nuclear kappa beta que también participa en la generación de estos procesos de enfermedad y envejecimiento. Por último, quiero detenerme en particular en el mecanismo de envejecimiento simultáneo a los anteriores, producto del acortamiento de los telómeros. ¿Se acuerdan de los telómeros? Los telómeros corresponden a aquel extremo de los cromosomas que corresponden a una forma de protección para que en cada división celular, cuando el cromosoma tiene que ser duplicado, no exista daño que genere mutaciones, lesiones y fallo que se traducen en enfermedad y envejecimiento. Bien, entonces podemos ver en esta imagen que una diferencia entre un individuo joven y uno mayor es que sus telómeros se van acortando. Y a la derecha vemos que con cada división celular los telómeros se acortan más y más, y llega un momento en que una división celular saludable no es posible y la división se detiene. Esa célula entra en apoptosis por el mecanismo también potenciado por el daño oxidativo mitocondrial. Entonces, cuando somos jóvenes y cuando estamos con más años, tenemos los mismos genes. Pero ¿dónde está la diferencia entonces? Una diferencia importante es en el acortamiento del telómero. Las distintas especies tienen distintas longitudes de telómero y el felino tiene un telómero mayor que el canino. Por eso se espera que los gatos actualmente puedan superar los 20 años con facilidad. En cambio, eso no ocurre en promedio del total de razas de perros. Y las razas pequeñas sabemos que pueden ser más longevas, vivir 17, 18 años en ocasiones, pero es raro ver un perro de 25 años. En cambio, no es raro actualmente ver gatos de 25, 28, 30 años. Cada vez vemos más. Entonces, estos telómeros que a la derecha se ven teñidos con una tinción fluorescente para que vean que sí existen en el genoma del gato, corresponden a estas secuencias de ADN no codificante con proteínas altamente repetitivas que protegen el ADN en un sentido 5'3' y se van acortando en cada división. Y por esta razón, las células finalmente tienen un número determinado de divisiones,
lo que se llama el límite de Hayflick, en honor al médico humano que descubrió este proceso y que ganó el Nobel por esta razón. Los telómeros se han comparado con este plástico protector del cordel o cordón, como lo llaman en su país, de las zapatillas, que si no existiera este extremo, con el uso constante de desabrochar y abrochar la zapatilla, se iría deshilachando, se iría dañando este elemento, este cordel o cordón. Entonces el telómero, tal como el plastiquito que se ve ahí, va protegiendo entonces la división de este cromosoma. Las enzimas polimerasas, cuando permiten la multiplicación, ¿cierto? Y la copia del cromosoma, van acortando el extremo, lo van dañando en cada división. Y cuando los telómeros entonces son muy cortitos, el cromosoma se vuelve inestable, hay daño en el ADN y se traduce en enfermedad y en envejecimiento. Ahora, existen telomerasas, que son las enzimas que regeneran los telómeros. Y las células de nosotros, adultos, no tienen esa actividad. Los individuos en desarrollo, en gestación y al nacimiento, sí tienen activas las telomerasas. ¿Y quién más tiene telomerasas? Bueno, las células de cáncer. Las células de cáncer tienen activas telomerasas, lo que las hace, comillas, inmortales. El largo del telómero afecta la esperanza de vida, el largo del telómero genético con el que se nace, y el desgaste del telómero es modulable. Esto es lo interesante. Antiguamente los gatos raramente vivían más de 10 a 12 años, y hoy día no. Hoy día expresan completamente la longitud de su telómero, pues hemos controlado estos factores que aceleraban su daño. Está comprobado en medicina humana que el sedentarismo, el estrés, la mala alimentación, el alcohol y el tabaco acortan los telómeros. En las especies silvestres y domésticas se ha comprobado lo mismo y se han hecho estudios con contaminación ambiental y tabaco también, puesto que son fumadores pasivos. Estudios con alcohol no hay publicados, por supuesto, para nuestros animales. Acá tenemos un reporte del año 2012 de cómo el largo del telómero se correlaciona con la sobrevida en las razas de perros. Esto no está descrito en gatos porque las diferentes razas tienen largos de telómeros similares. Acá observamos entonces cómo hay individuos que en kilobases tienen un largo enorme de telómeros, como el labrador, el púdulo caniche, y hay otros con telómeros muy, muy cortitos, como el pug, como el bulldog, como el gran danés, el que lo tiene más pequeño. Entonces, claramente no podemos esperar que un gran danés viva 18 años, 20 años, ¿cierto? Como si tal vez un pequinés, un poodle miniatura a veces alcance. Acá tenemos otro esquema que nos muestra cómo también el largo del telómero en los perros se relaciona con su tamaño corporal, y esto se ha descrito también en equinos y en otras especies donde hay distintas razas con tamaños muy distintos. Más grande el tamaño corporal, más cortos son los telómeros para algunas especies, como es la especie canina. El proceso de envejecimiento, ya sea por el mecanismo mitocondrial, por la inmunosenescencia o por el acortamiento de telómeros, se modulan principalmente por la alimentación, los nutrientes y especialmente algunos oligoelementos, y por el estrés. Y si se dan cuenta, en ambas cosas nuestra profesión puede participar favorablemente. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales ya se publicó hace tiempo, en octubre del 78. Independiente de esto, ya en varios países desarrollados, los animales son seres sintientes ya sujetos de derecho, es decir, a nivel legal, similares a los niños. La mayoría de nuestros países de Centro y Sudamérica todavía no llegan a ese nivel de tenencia y convivencia responsable, pero sí está claro que la salud en los animales también es 2/3 mental y social y solo 1/3 físico. Por lo tanto, la importancia de la salud mental es creciente. Asociado a este punto, el gato es una de las especies más afectadas por el estrés. Por eso existen clínicas cat friendly y no existen clínicas dog friendly, porque el perro no las necesita. Al perro le encanta conocer gente nueva, probar cosas nuevas de comer, ir a visitar lugares nuevos, ir a recorrer el mundo, como
en general es el ser humano. El gato es todo lo contrario. El gato quiere estabilidad, quiere un ambiente predecible y controlable y que el día de ayer sea igual al de hoy, el de hoy igual al de mañana. Y el estrés, como vemos, afecta la calidad y esperanza de vida marcadamente al acelerar los procesos de envejecimiento. Entonces, la atención de estos gatos senior lleva implícita una enorme responsabilidad y a veces cometemos más errores porque además el tutor está más instruido y es más exigente. Recordemos que actualmente entonces se busca no solo que nuestras veterinarias cumplan requisitos para disminuir el estrés del gato, sino también los profesionales que trabajamos ahí, tanto el recepcionista, el peluquero, los asistentes veterinarios, los técnicos, los médicos veterinarios, pero también ya en muchos países se regulan las casas que cumplan con los pilares de bienestar del gato, además de las libertades básicas, y recordemos el enorme apoyo que ha significado el sistema de atención libre de temor, especialmente en nuestros países de Sudamérica, en que hay muchos gatitos mal sociabilizados, muy agresivos o demasiado tímidos, que con el uso de trazodona o gabapentina antes de las visitas veterinarias o de otros traslados, movimientos, etcétera, cambio de casa, se estresan mucho menos y esto mejora entonces su calidad y esperanza de vida al generar ciertas menores instancias de estrés. Tenemos en esta diapositiva a la izquierda los 5 pilares específicos de bienestar del gato que son relevantes porque si los cumplimos tenemos asegurada mejor calidad y esperanza de vida. Actualmente si diagnosticamos, por ejemplo, una neumonía, no basta preocuparse solo de la terapia específica. También debemos mejorar las condiciones en casa para un bienestar social y mental que aseguren mejor respuesta terapéutica a nuestra terapia de neumonía. A la derecha se muestran las 5 libertades básicas que todos los seres vivos deben disponer en base a la responsabilidad que el ser humano tiene sobre ellas. Y quisiera destacar en los gatos la libertad de expresar un comportamiento natural, como puede ser arañar con sus uñas, y la libertad de miedo y angustia, de vivir en un ambiente no estresable. Les presento algunas características de las clínicas amistosas para gatos. Tienen salas de espera exclusivas, tienen tarimas para que el gato fuera de su casa esté a más de 20 centímetros del piso, utilizan colores no brillantes, utilizan mesones que no son de metal, utilizan canastos en las pesas para pesarse y se utiliza también aromaterapia, música de relajación, feromonas de apaciguamiento. ¿Por qué es esto? Hay fundamentos conductuales. Los gatos como especie están inseguros fuera del hogar, muy sensibles a aromas y sonidos nuevos, se estresan rápidamente con otras especies o incluso con otros gatos y siempre su manejo, por tanto, debe ser suave y cariñoso. Pero también hay fundamentos fisiopatológicos. Los felinos son la única especie en las cuales, si existe una hiperglicemia por más de 3 a 5 días, se induce un daño en las células beta pancreáticas vía generación de apoptosis y de amiloidosis. Esto significa que si el gato lleva en su casa con dolor, con malestar varios días, va a tener alto el cortisol y ya está hiperglucémico. Luego llega una veterinaria que no es cat friendly y se estresa agudamente desde el traslado hasta su estancia en la veterinaria. Y vamos a tener un pic de adrenalina y más hiperglicemia. Y ese gato tal vez va a ser muy bien manejado en lo médico, pero todo este estrés sumado hace que ese gato luego no viva 15, 18, 20 años. Va a ser un gatito que no va a tener tanta sobrevida. Por eso es interesante pensar en el futuro respecto a la disminución del estrés. Por otro lado, en los gatos se pueden producir por estrés pic de hipertensión muy importantes. En todas las especies, la hipertensión daña el sistema nefrourinario, el cardiovascular, el nervioso central y el oftálmico, pero aquí tenemos que recordar que 1 de cada 3 gatos antes de los 14 años tiene enfermedad renal crónica y estas crisis hipertensivas vía estrés son muy dañinas para ese riñón.
En otros gatos se presentan también hipertensiones asociados a un estilo de vida sedentario, aumento de peso y al llamado estado prediabético, que también debemos de tomar atención en ello y donde la hiperglicemia es una complicación. Existe evidencia publicada acerca de la necesidad del uso de feromona F3 en nuestras consultas. Hay distintas marcas de este producto, pero debemos potenciar usarlo en la sala de consulta, en la sala de espera en el hospital, pero también en las casas. Y si tenemos un gatito adulto mayor que es más estresable, con mayor razón. Por otro lado, también existe medicina en evidencia publicada de que existen tipos de música que ayudan al bienestar mental y emocional del gato, especialmente música clásica en base a cello, como es la música compuesta por David Tellé, y también música estilo New Age, que es como las músicas que colocan en los spa. Bien. Los intervalos entre visitas para los gatos seniors son cada 6 meses y esto vuelve a ser reiterado en la publicación reciente de Guía de Manejo del Gato según las edades de este año 2021. Se hace un examen médico completo y se toma la presión en forma obligatoria y se suman 5 exámenes de sangre y 3 de orina en un gato que esté estable y saludable. Y por supuesto se tomarán otros análisis específicos, incluyendo imágenes, si es que el gatito lo amerita. Bien, recuerden que el examen médico solo no es suficiente en estos gatos. Los gatos son los reyes en ocultar los signos de enfermedad. Al ser los carnívoros estrictos, los depredadores en la parte alta de la cadena alimenticia, ellos no pueden mostrar signos de debilidad. Por lo tanto, el gato da signos cuando está demasiado grave. Bien, acá tenemos un estudio muy famoso del año 2013, donde se evaluaron 100 gatos mayores de 6 años que fueron evaluados por médicos veterinarios dedicados a gatos y estaban clínicamente sanos. Y se les tomaron los exámenes de medicina preventiva. Y se encontró que casi el 23% estaba hipertenso, con azotemia casi el 30%, con hipertiroidismo más de un cuarto de la población, soplos cardíacos, glucosurias, proteinurias. Es decir, estos son hallazgos relevantes que afectan enormemente la esperanza de vida del gato y eran gatos que parecían sanos. Acá tenemos otro estudio australiano en que se evaluaron perros y gatos y el N de los gatos fueron 130 gatos entre los 6 y 9 años evaluados el año 2016, de la misma manera, y se les tomaron exámenes de sangre y orina, y solo 19 gatos realmente eran sanos. Se pensaba que esos 130 eran clínicamente sanos, pero no lo eran. La mayoría sí tenía patologías importantes. Recordemos que en el examen clínico específico del gato hay cosas claves que no podemos dejar de hacer. Medir la condición corporal grasa, el índice de masa muscular, evaluar linfonodos, palpar la tiroides, son elementos claves que, por ejemplo, no se hacen siempre en el perro y se hacen siempre en el gato. La tabla de Wasaba nos indica cómo evaluar el índice de condición corporal grasa, ya sea lo hagan en una escala de 1 al 5, del 1 al 9, esto siempre debe estar incorporado en la ficha, y muy importante en el gato, al igual que en medicina humana, evaluar la caquexia y la sarcopenia con la disminución de masa muscular, que se palpa principalmente en la cresta sagital externa o cresta occipital de la cabeza, aunque pueden ocuparse procesos espinosos de vértebras torácicas, no lumbares donde se mide la grasa, el músculo se mide en otro sitio. Bien, entonces con la flecha azul mostramos donde se mide el índice de masa muscular, con la flecha roja mostramos donde se mide el índice de condición corporal grasa. Acá observamos las tablas publicadas el 2016 de cómo debe cambiar nuestra forma de interpretar los resultados de laboratorio según si el gato tenga más de 11 años o menos. Bien, son varios los parámetros que se modifican, igual que en medicina humana, igual que en medicina canina. Me gustaría destacar la hormona tiroidea. Actualmente se considera que no es mayor de 3,5 en el gato mayor de 11 años. En el gato menor de 11 años nunca debe ser mayor de 2,5. Esto implica que por años dimos como no hipertiroideos a varios gatos que en realidad sí lo eran
y presentaban un hipertiroidismo más juvenil, ¿cierto? Antes de los 11 años. En forma de resumen, podemos ver en esta tabla parámetros que en un gato de más de 10-11 años aumentan frecuentemente, muchos leucocitos, potasio, glucosa, urea, fósforo, y valores que disminuyen principalmente de glóbulos rojos, linfocitos y calcio. Bien. A modo general, se dice en la literatura que el 40% de los pacientes alcanzarán la edad de adulto mayor, pero en países desarrollados esto ya alcanza el 72%, es decir, puede ser que en su consulta felina la mayoría de los gatos terminen siendo gatos de más de 10 años. Acá tenemos nuevamente las evidencias que debemos buscar y leer, la guía de rangos etarios y su manejo recientemente publicada, la guía de manejo del gato adulto mayor. Bien, dentro de la guía de gatos de adulto mayor se destacan enfermedades frecuentes en estos gatos, enfermedad renal crónica, hipertiroidismo, constipación y obstipación, como se muestra en la radiografía, pancreatitis, diabetes, colangitis, enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasias especialmente malignas, broncopatía crónica, hipertensión, enfermedades cardíacas primarias y secundarias, disfunción cognitiva senil y enfermedad degenerativa articular son pan de cada día en estos gatos. A continuación vamos a conversar de lo que nos convoca, que es la evaluación en estos gatos de la disfunción cognitiva senil. Para esto los invito a leer este artículo del año 2010 que resume toda la evidencia publicada al respecto y según el Congreso de Geriatría del año 2018 de Estados Unidos, dieron a entender que no hay muchos datos nuevos y por eso no se ha sacado un nuevo consenso. Bien, la disfunción cognitiva senil afecta al 28% de los gatos entre 11 y 14, pero ya a partir de los 15 afecta a la mitad de la población. Esto significa que si ustedes, como me pasa a mí, atendemos una gran cantidad de gatos de más de 15 años, debemos estar siempre pendientes de indagar de este proceso que si ustedes han vivido en sus familias el enorme conflicto, pesar, complicaciones que implican tener a nuestros abuelitos o padres con alteraciones cerebrales a propósito del envejecimiento, disfunción senil, Alzheimer, demencia senil, es difícil. Lo pasa mal toda la familia, no solo el individuo. Debemos ser más compasivos y adelantarnos a estos procesos con buenas preguntas, buena anamnesis y buen manejo nutricional, ambiental y no solo pensar en el farmacológico. La disfunción cognitiva senil principalmente se presenta con signos conductuales que hay que reconocer con precocidad. Está descrito que en la anamnesis los tutores suelen omitirlo, entonces hay que preguntarlo. Lo ideal es tener un cuestionario, que de hecho la Sociedad Mundial de Medicina Felina propone uno para que lo copiemos o lo adaptemos, y este cuestionario se puede entregar en la sala de espera o se puede entregar por correo antes de la visita del gatito. Lo ideal es hacer el cuestionario desde los 6 a 7 años de vida, pero en forma relevante y obligatoria desde los 10 años, en el gato senil. ¿Qué ocurre en estos gatitos? Las neuroimágenes, especialmente resonancias, muestran atrofia del cerebelo y del cerebro, incremento del volumen de los ventrículos cerebrales, se ensanchan los surcos y hay áreas multifocales de disminución de intensidad en T1, especialmente en el lobo piriforme, que es la zona caudal a la lámina cribosetmoidal, la zona olfatoria, ¿cierto?, en las resonancias. El cerebelo, como les decía, también se atrofia. Disminuye tanto el número de somas neuronales como el número de dendritas en las células de Purkinje. Y en las biopsias se observa a nivel del tronco una atrofia del sistema colinérgico a nivel del locus coeruleus, que recordemos que en el perro y en el perro es otro. En el ser humano y en el gato es el principal centro adrenérgico del sistema nervioso central. Bien. También tenemos en esta zona afección de mitocondrias, vacuolas voluminosas, acúmulo de lipofucsina, vacuolización y mielinización de dendritas y degeneración axonal. También la biopsia de la disfunción cognitiva senil del gato nos muestra cambios vasculares y perivasculares. Y si se acumula amiloide beta,
tal como acontece en el perro y en el ser humano. Hay microhemorragias e infartos en los vasos periventriculares. ¿Por qué también acontece esto? Porque muchos de estos gatos adultos mayores tienen hipertensión no tratada o anemia u otras alteraciones en la viscosidad sanguínea o bajo gasto cardíaco por cardiopatías hipertróficas que afectan el llene diastólico y agravan esta hipoxia. Ahora bien, las placas de beta-amiloide en los gatos son más difusas. En el perro y en el ser humano con Alzheimer son parecidas en las tinciones especiales a los cortes histológicos. En cambio, los gatos son más difusas, no son tan concretas. El depósito de beta-amiloide acontece en el hipocampo y en la corteza parietal, muy similar a los perros, lo que cambia su densidad. Y también existe en cerebelo. Tal como acontece en las otras especies, hay hiperfosforilación de la proteína tau y se forman preovillos. En vez de un ovillo funcional, se forman preovillos y se va acumulando una proteína tau anormal en algunas neuronas. Y esto explicaría por qué algunos gatos, antes de fallecer, cuando son seniles, convulsionan. ¿Les ha pasado que ustedes saben que ese gato tiene controlada hipertensión, hipertiroidismo, es negativo a retrovirus, tal vez le hicieron imágenes y no tiene meningioma, y de la nada ya está muy viejito y el cliente les avisa que el gatito falleció, pero antes convulsionó? Tal vez recuerdan algún caso de ese tipo. ¿Qué es el beta-amiloide? Las proteínas precursoras de amiloide, que se abrevian APP, son proteínas integrales de membrana que la atraviesan, como vemos en la figura de la derecha. Estas proteínas precursoras de amiloide, si se procesan por una vía anormal, se seccionan y se genera un beta-amiloide, que es un trocito de esa proteína que se va a depositar en las placas seniles y causa un efecto tóxico en la neurona. A más hipoxia y estrés oxidativo exista, más depósito de beta-amiloide. Por esta razón, todo lo que funcione como antioxidante va a tener un gran apoyo para la clínica de estos pacientes. ¿Qué son las proteínas tau? Bueno, las proteínas tau son proteínas microtubulares, prionoides, que fuera del sistema nervioso central prácticamente no se describen. ¿Para qué sirven? Para estabilizar los microtúbulos de los axones al interactuar ellos con la tubulina. Y justamente esta proteína se afecta por los daños oxidativos también dentro del sistema nervioso central y también periférico. Acá observamos cortes histológicos de gatos con disfunción cognitiva senil clínicamente confirmada e histológicamente confirmada. Acá tenemos una inmunohistoquímica para medir amiloide beta 1 y cómo se observa, ¿cierto?, en el hipocampo, corresponde a las zonas que se muestran oscuras y con la flecha. Y a la derecha también tenemos la corteza parietal de un gatito de 18 años, el anterior tenía 17, y esto significa que este depósito genera una interferencia para las señales de ingreso y egreso a esta región. Entonces la corteza parietal sensorial está afectada. Acá tenemos corte histológico del cerebelo, donde vemos el depósito entonces de este beta-amiloide en un gato de 18 años, magnificado a la derecha. Y observamos por último qué es lo que pasa en un gato que tuvo convulsiones antes de fallecer, un gato de 21 años que observó dentro de neuronas proteína tau hiperfosforilada que se inmunotiñe con otra enzima. Bien. No olvidemos que cuando los gatos empiezan a vocalizar más de noche que lo hacen habitualmente durante su vida y luego durante todo el día, los principales prediagnósticos son 4: hipertiroidismo, hipertensión, enfermedad degenerativa articular u otro dolor, como puede ser de lesión resortiva dental, por ejemplo, y la disfunción cognitiva senil. ¿Qué es lo que ocurre en gatos de más de 10 años? Que la mayoría tienen todo esto junto. Entonces, no es tan fácil discriminar por qué vocalizan. La quinta razón son las neoplasias intracranianas. Entonces, si el gato ya está con manejo para dolor articular, está controlado o no tiene hipertiroidismo y no es hipertenso o la hipertensión está controlada, nos queda por descarte la disfunción cognitiva senil, a menos que estemos sospechando de meningio. La disfunción cognitiva senil se basa en su pesquisa clínica en la aplicación de una sigla en inglés
que corresponde a una regla mnemotécnica llamada DISCHA, que corresponde a presencia de desorientación, cambio en las interacciones del gato con su ambiente, con otros gatos y con sus tutores, cambios del ciclo sueño-vigilia y caminar en círculos, periuria, que es la micción fuera de la caja de arena, periquesia, que es la defecación fuera de la caja de arena, y cambios diversos en el nivel de actividad, algunos a menor, se deprimen, y otros a mayor. Acá tenemos el resumen publicado por la Sociedad Mundial de Medicina Felina de distintos gatos evaluados en 2 estudios de qué es lo más reportado en las encuestas a los clientes. La periuria y periquesia bastante relevante, así como la agresión entre gatos y al humano, vocalización y overgrooming, es decir, exceso de acicalamiento hasta llegar a un grado de alopecia, de rarefacción pilosa. Bien, desorientación, caminar sin rumbo, estar asustados y esconderse, o fíjense, 3% estar demasiado pegados al tutor, con un hiperapego patológico. Este es el cuestionario que la Sociedad de Medicina Felina nos recomienda copiar, cambiar a cada uno del idioma que corresponda y utilizarlo en los clientes, obligatorio desde los 10 años y recomendado desde los 6 a 7 años. Y por supuesto queda a criterio de cada uno si quiere sacar algo, pero esto es lo que debería de llevar. ¿Bien? Respecto a las emociones negativas en estos gatos, hemos visto que la enfermedad degenerativa articular es muy importante y esto genera no solo dolor agudo si el gato tuvo un movimiento mayor, se asustó, corrió, se cayó, sino también un dolor crónico. Y ustedes pueden ver como el doctor Lascelles, que estudia dolor y antiinflamatorios en gatos hace muchos años, publica el 2013 que los gatos tienen 80% de enfermedad degenerativa articular en columna ya a los 10 y medio años. Y respecto a las extremidades, ya el 86,2% de gatos de más de 15 años ya tienen artrosis, enfermedad degenerativa articular. Por lo tanto, vemos que el gato hace más enfermedad degenerativa articular que el perro, pero no la expresa claudicando, la expresa con cambios en sus hábitos diarios y con expresiones faciales de dolor. Bien, debemos también evitar entonces miedo, ansiedad con un ambiente favorable y el distrés relacionado con un ambiente impredecible y lamentablemente el gato con disfunción cognitiva senil puede desconocer algo que antes le gustaba, como puede ser un viaje en auto que antes no lo estresaba, a un centro vacacional o una consulta veterinaria y ahora sí lo estresa. No olvidemos que actualmente para reconocer el dolor en gatos debemos evaluar su expresión facial y también de su tronco, la expresión corporal y posicionamiento de la cola. Ya son cada vez más las publicaciones al respecto y el Congreso Mundial de Medicina Felina del año 2020, realizado vía online, el doctor Stigall insistió bastante en esta clasificación de detección de dolor por expresión facial y corporal. Bien. También quiero recordarles que por medicina preventiva, estos gatos adultos mayores deben estar con sus vacunas al día, desparasitados estratégicamente, que significa desparasitación interna todos los meses, 12 veces al año, y la desparasitación externa siempre vigente. Esto no solo para la salud del propio gato adulto mayor, sino también en el concepto One Health, que involucra esta triada de la que ya hemos conversado. Sabemos que los gatos además hacen mucho cáncer y van a necesitar manejo específico. De hecho, hay una publicación muy interesante 2020 de la biología del envejecimiento y el cáncer. ¿Y por qué acontece esto? ¿Se acuerdan? Se acortan los telómeros, hay más estrés oxidativo de base mitocondrial, hay inmunosenescencia, más estímulos mitogénicos, oncogénicos y epigenéticos del ambiente. ¿Cuál es la otra patología que normalmente tienen estos gatos? Enfermedad renal crónica. Y sabemos que existe medicina basada en evidencia de cómo manejar a estos gatitos. Acá tenemos la publicación justamente que nos indica qué es lo correcto y no de diagnosticar y de recomendar en estos gatos. Yo quiero insistir en estos puntos porque debemos trabajar en forma estandarizada bajo las recomendaciones de medicina en evidencia que permitirán cometer menos errores y entregarle una información más clara al cliente.
Acá tenemos, ¿cierto?, el resumen, que no vamos a entrar en detalle, de los grados 1 de medicina basada en evidencia y luego grado 3, que son los que más utilizamos. De grado 2 no hay publicaciones a la fecha de esta revisión. Y la medicina evidencia en grado 4, que es insuficiente y no deberíamos recomendarla, es importante tenerla en cuenta porque es anecdótica, ¿ya? No debería ser la base de nuestras recomendaciones. Volvamos a la disfunción cognitiva senil, al envejecimiento en general, cualquiera sea la patología concomitante o comorbilidad de estos gatos. La nutrición debe minimizar los efectos de una baja masa muscular. Se denomina sarcopenia a la baja de masa muscular por la edad y a caquexia a la pérdida de masa muscular por enfermedad. Esta última es irreversible. La primera es modificable, modulable, enlentecible. Por eso en los gatos adultos mayores debemos satisfacer el requerimiento de energía, manejar eficazmente la enfermedad, no olvidar aminoácidos esenciales y proteger esta masa magra. Entonces vamos a entrar en más detalle al respecto. Los felinos son la única especie en la cual no se mantiene la baja de requerimiento de energía en reposo a través de los años como en otros animales. Acontece en el gato que baja un 3% por año hasta los 11 años, pero a diferencia del perro y del humano, desde los 12 años los gatos necesitan más calorías, consumir más calorías. De hecho, en adultos mayores humanos hay 20% menos del requerimiento de reposo que en el adulto joven. En el gato va a ser más. En el perro hay 18 a 25% menos. En el gato va a ser más. Por otro lado, ya se sabe con medicina en evidencia que en perros y humanos la digestibilidad no cambia con la senilidad, pero en los gatos sí. No solo deben consumir más calorías, sino que deben consumir más proteínas y más grasas. Por eso hay incluso publicaciones que nos indican que si no es posible acceder por disponibilidad o costos a dietas especiales para el adulto mayor, que son las de prioridad, se utilizarán dietas kitten, dietas de gatito para el gato adulto mayor, pues necesitan más grasa, más proteína y más calorías. Esto muy distinto a lo que se pensaba antes y indistinto de que tengan enfermedad renal o no. En los gatos con enfermedad renal es importante disminuir el fósforo y no la proteína, ni tampoco restringir la sal. Los gatos, si se restringen la sal, viven menos. No son personas y no son perros, son animales especiales. Desde los 12 años, entonces, podemos ver cómo el requerimiento de energía de reposo aumenta y en 30% disminuye la digestibilidad de las grasas en un gato mayor de 14. Otros autores han descrito que un tercio de los gatos mayores de 12 tienen menos del 80% de digestibilidad de grasas que lo habitual. Yo creo que para nadie es novedad que vamos a hablar de los ácidos grasos, porque son antioxidantes, pero el gato tiene menos digestibilidad de grasas. Eso significa que el aporte dietario o adicional con un producto farmacéutico debe ser enormemente mayor de lo proporcional a un perro del mismo tamaño o al ser humano en general, porque justamente tenemos un problema de digestibilidad en ellos. Es interesante considerarlo. Acá tenemos la tabla que nos muestra cómo el porcentaje de gatos con falla de digestibilidad de grasas va aumentando a través del tiempo. Y lo mismo pasa con las proteínas. La digestibilidad de las proteínas disminuye a menos del 77% en un quinto de los gatos de más de 14 años. Bien. También las vitaminas liposolubles como E y A, que tienen importancia en el proceso de envejecimiento, un alto tenor de estas vitaminas enlentece el envejecimiento. También vamos a tener un problema con eso. Los gatos necesitan mayores cantidades porque absorben menos. Acá tenemos la tabla de cómo va aumentando el porcentaje de gatos con mala digestibilidad de proteína a través de los años. Les quiero mostrar este estudio de medicina basada en evidencia de la importancia de la incorporación de vitamina E, ácido eicosaminopentanoico y ácido docohexanoico, que son el EPA y el DHA, para los omega 3, para mejorar la longevidad de los gatos y disminuir sus enfermedades. Es muy interesante este estudio, pues es medicina basada en evidencia grado 1
es decir, un estudio doble centro, randomizado, totalmente aleatorio los grupos, generado en gatos reales en sus domicilios. Se utilizaron 90 gatos entre 7 y 12 años y se dividieron en 3 grupos y se siguieron durante 5 años con una dieta exclusiva. Las dietas fueron una dieta basal de excelente calidad, de la misma marca, luego exactamente la misma fórmula de la misma marca, con excesos respecto a lo normal, digamos, con mayor tenor de betacaroteno y vitamina E, y luego la misma dieta a la cual le adicionaban raíz de achicoria como prebiótico, EPA y DHA. Y se observó durante 5 años qué pasaba con estos gatos, 90 gatos. Durante los 54 semanas de estudio, ustedes pueden ver que se midió la condición grasa y muscular de ellos constantemente con examen médico. Se hizo un estudio de absorciometría dual de rayos X para evaluar la contextura corporal, muy sofisticado. Se les tomó perfil de hemograma, ácidos grasos plasmáticos, se midieron enzimas antioxidantes, se midió en el suero la vitamina E, la microflora para evaluar disbiosis, examen de orina, etc. ¿Qué se encontró? Acá tenemos la curva de sobrevida de los gatos que partieron comiendo esta dieta a los 8 años y la comieron durante 5 años. La dieta que nos interesa, que es la dieta 3, es la línea más gris clara que corresponde justamente a los gatos que vivieron más tiempo. Para el grupo que partió estos 5 años a los 11 años, los 5 años de dieta entre los 11 y los 16, también se observa que la dieta 3 con EPA, DHA es la que más genera sobrevida. Y acá tenemos los gatos que partieron a los 14 años y consumieron la dieta hasta los 19, cómo fue la sobrevida. Por supuesto, algunos murieron en el trayecto. Acá tenemos el promedio acumulado de estos 5 años de la presentación de enfermedades en los exámenes médicos y de laboratorio de estos gatos y observamos que la dieta que nos interesa, que es la dieta 3, que aquí aparece en el gráfico de barra con negro, nos muestra que estos gatos tuvieron menos casos de enfermedad renal, de pancreatitis, de enfermedad de tiroides, gastrointestinal, hepática y otras patologías, y solamente los procesos oncológicos no siguieron esa tendencia. Esta tabla es interesante porque muestra que existe diferencia estadísticamente significativa en la dieta 3 respecto a los anteriores y aumenta en promedio 1 año la sobrevida. Muchos de estos gatos no murieron y siguieron alimentándose más de 5 años, pero evidentemente el estudio terminó ahí. Estaba diseñado para 5 años. Pero hay diferencia estadísticamente significativa con la sola diferencia de aumentar el EPA y el DHA. Esto es muy importante. ¿Por qué son tan importantes los antioxidantes? Por ejemplo, para enfermedad renal. Los riñones comprenden el 10% del consumo de oxígeno, tienen actividades altamente aeróbicas. Se produce mucha cantidad de especies reactivas de oxígenos en su mitocondria y se depletan los antioxidantes, y este incremento de especies reactivas de oxígeno genera injuria renal y facilita la progresión de la enfermedad renal crónica, tal como lo hace el incremento de aldosterona. Disminuye en el suero la 8-hidroxi-2-deoxiguanosina, que se puede medir en laboratorio actualmente, que indica daño oxidativo en el ADN del riñón, con rotura del ADN, tanto mitocondrial como celular. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 provienen normalmente de peces, como sardina, salmón y atún. Estos ácidos grasos participan en el inicio de la inflamación y los omega 6 son más bien proinflamatorios, pues inducen vasoconstricción y agregación plaquetaria. Y los omega 3 son o menos activos o no activos, o definitivamente algunos en algunas vías son antiinflamatorios. El ácido docohexanoico, DHA, actúa como un ligando que, unido a ciertos factores de transcripción genómica, genera un downregulation para los genes proinflamatorios que inducen liberación de citoquinas. También son mediadores de resolvinas y protectinas. Esto es tremendamente interesante. Porque los gatos necesitan un aporte mucho mayor exógeno de EPA y DHA
incluido en sus alimentos y en los productos farmacológicos que les entreguemos a esta edad, porque los gatos silvestres y domésticos no pueden sintetizar ácidos grasos como el linoleico o el alfa-linoleico desde la dieta, tal como ocurre con otros carnívoros estrictos como el bisón y el hurón. Por otro lado, tienen una capacidad limitada de sintetizar los ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados, como es el ácido araquidónico desde el linoleico y el EPA y el DHA desde el ácido alfa-linoleico. Bien, entonces ahí tenemos el por qué tenemos que dar más de estos productos. Ahora, ¿cuál es la razón fisiológica de este déficit de síntesis? Porque los felinos silvestres y domésticos, así como otros carnívoros, tienen baja actividad de las enzimas delta 5 desaturasa y delta 6 desaturasa. Es decir, existe una situación orgánica específica de estos gatos. Y además se va a sumar que a través de los años bajaba la digestibilidad de las grasas y por lo tanto la absorción de estos productos desde el tracto digestivo. Los ácidos grasos omega 3 favorecen la oxidación de ácidos grasos más que su almacenamiento como triglicéridos. Es decir, también van a disminuir la posibilidad de obesidad y los riesgos de lipidosis hepática. Esto último también, pues derivan la glucosa síntesis de glicógeno y no de ácidos grasos que se acumulen en el adipocito. Bien. Por esta razón, en resumen, no olvidemos en los gatos de este tipo, con disfunción senil o envejeciendo en general, la intervención nutricional, además de un ambiente de bienestar social y emocional, y la farmacológica. En la lectura del journal acerca de disfunción senil, aparecen nombrados los principales nutrientes que deben incorporarse en las dietas de adulto mayor o en productos farmacológicos de suplementación, y también aparecen tablas con sus dosis, que yo no coloqué ahora porque no tiene sentido hablar de dosis de cada uno de ellos, pero si se fijan hay nombrados varios importantes como hemos conversado. Entonces, estos gatos necesitan también oligoelementos, cobre, zinc, selenio, vitamina E, además del EPA y el DHA, para favorecer no solo la macrocirculación, sino también la microcirculación, que nos va a permitir un ambiente menos oxidativo, mitocondrias más saludables, menor acortamiento de telómeros y menor tendencia o enlentecimiento de la inmunosenescencia. Selenio, cobre y zinc, recientemente nombrados, son cofactores de la superóxido dismutasa y de la glutatión peroxidasa, y junto con la vitamina E nos ayudan como antioxidantes de membranas plasmáticas. También los alimentos para gatos adultos mayores y los suplementos farmacológicos tienen productos que modulan una buena salud del cartílago articular, membrana sinovial, fluido sinovial, hueso subcondral, que son justamente condroitina, glucosamina, ácido hialurónico. Por lo tanto, también recordemos el dolor de la enfermedad degenerativa articular en estos gatos. Respecto a los fármacos, solo les comento que en felinos lo más recomendado es el uso de la seleginina y con menos actividad, con menos eficacia, la pentoxifilina. ¿Qué pasa con el Helios en estos gatos? Es interesante porque en un solo producto permite entregar todo lo que hemos conversado respecto al aporte de antioxidantes y oligoelementos. Podemos empezar en los gatos antes de la signología. No tiene por qué el gato tener una encuesta que ya nos diga que hay signos DISHA inequívocos de disfunción senil. Pueden partir entre los 7 y 10 años. La dosificación es sencilla, los gatos usan solo medio comprimido. Entonces, tal como se indica mundialmente, hay que proteger la membrana celular de las neuronas y de todas las células, protegerlas de radicales libres, y así vamos a tener menos acumulación de este beta amiloide patológico y fosforilación anormal de la proteína tau. Por esta razón, vemos que este producto tiene elementos en alta concentración, cobre, zinc, vitamina E, ácidos grasos, omega 3, selenio, favoreciendo entonces micro y macrocirculación. Para terminar, les muestro esta tabla donde aparece destacado los sitios donde estos oligoelementos y la vitamina E participan para disminuir especies reactivas de oxígeno que están en gris, para producir
especies de menor reactividad, menos oxidativas, que están dibujadas en naranjo. Con la presentación de mis gatitos, que ahí los saludan, mi pareja de gatitos, son hermanos ellos, me despido, espero que esta conferencia haya sido de su agrado y de su utilidad. Muchas gracias al Laboratorio Lavis y a su producto Geriox por permitirnos conversar acerca de estas temáticas y generar la inquietud para todos nosotros de seguir estudiando, perfeccionándonos y estar atentos a las novedades que nos entrega la Sociedad de Medicina Felina respecto al manejo de los gatos adultos mayores. Hasta luego, gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la doctora Lina por su conferencia. Siempre es un placer escucharla. Mi nombre es María Belén Villar, yo soy médica veterinaria y soy jefe de comunicación técnica de Lavies. En el día de hoy vamos a estar compartiendo un poco más de esto de Geriox y la calidad de vida, cómo se articulan estos dos protagonistas de este especial de geriatría de Lavies. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este encuentro. Vamos a repasar un poquito estos dos conceptos, que es la calidad de vida y el envejecimiento, cómo se interrelacionan y cómo uno de alguna forma va en perjuicio del otro. Por un lado, con el paso de los años vamos a tener mayor fragilidad de cada uno de los sistemas, menor capacidad de resiliencia, esta capacidad de recuperarse frente a una injuria, a un daño, a una afección. De alguna forma, con esta menor capacidad, con esta menor resiliencia, los órganos, los distintos sistemas se van abatiendo, o sea, se van agotando funcionalmente, y esto lleva a un detrimento de la reserva homeostática de cada uno de nuestros pacientes. Si bien hay diferentes mecanismos que tratan de explicar el proceso del envejecimiento, tratan de ayudarnos a entenderlo, la realidad que los que tienen en común la mayoría de ellos es que básicamente lo que sucede es un mayor estrés oxidativo, una mayor carga de sustancias reactivas al oxígeno, y esto genera una oxidación progresiva de cada uno de los sistemas. Por eso vamos a hablar de Geriox, que es un antioxidante muy poderoso para nuestros pacientes, es un excelente aliado para ayudarnos a enlentecer este proceso del envejecimiento, que es un proceso fisiológico de alguna forma, pero evitar que se torne patológico a temprana edad. ¿Cuál es la característica de Geriox? Algo vimos en el encuentro anterior, esto de la sinergia de cada uno de sus componentes. Por un lado tenemos nuestro componente estrella, que son los ácidos grasos omega 3, que son antioxidantes muy poderosos, que son antiinflamatorios naturales, que tienen propiedades nefroprotectoras y por eso son tan deseados en nuestra clínica diaria. Además, disminuyen el acúmulo del material beta-amiloide. Esto es un aspecto muy importante, sobre todo frente a procesos de disfunción cognitiva, porque justamente este material es el que me va a llevar a una menor capacidad de interacción de nuestro paciente. Tienen efectos antiarrítmicos y reducción de la caquexia. Mejoramos la calidad y la cantidad de la lágrima, de la película lagrimal, y a su vez reducimos la acumulación de sustancias grasas a nivel de la circulación sistémica. Esto es muy importante porque favorecemos que la sangre fluya con mayor facilidad. Estos omega 3 también van a estar interrelacionados con los antioxidantes puros, podríamos decir, que son cobre, zinc, selenio y vitamina E, que son potentes cofactores de sistemas antioxidantes que ayudan justamente a remover esos radicales libres de nuestras células. Y la vitamina E, por su parte, además tiene una acción antiplaquetaria natural, que esto también es importante para prevenir la formación de microtrombos y con esto facilitar la circulación de la sangre. Glucosamina y condroitin sulfato son los condroprotectores, pero además el condroitin sulfato tiene propiedades heparinoides que de la mano de la vitamina E y de los omega 3 ayudan a que la circulación sea más fácil para nuestro paciente canino o felino. Entonces, esta interrelación de cada uno de estos componentes facilitan, favorecen la macro y la microcirculación, sobre todo de ciertos sistemas que son fundamentales para nuestro individuo, que es sobre todo el corazón, facilitar el mejor abastecimiento de sangre, que llegue más fácilmente a órganos nobles como el riñón, como el sistema nervioso, y mantener esta microcirculación capilar activa en cada uno de estos órganos y sistemas. Entonces,
Antioxidante celular, una célula más sana, más vital, se traduce en órganos, en sistemas, en cada funcionamiento de nuestro paciente de una mejor manera. Vamos a ver efectos multisistémicos, tanto a nivel de la piel, a nivel de la estabilidad de la película lagrimal, a nivel del sistema nervioso central, la macro y la microcirculación que hablábamos recién, y la importante función nefroprotectora sin contraindicaciones que tiene Geriox. También vamos a repasar en estos minutos la eficacia comprobada, el por qué recomendamos Geriox en nuestros pacientes, y para eso vamos a hablar de algunos de los estudios que tenemos. Por ejemplo, en este estudio que se realizó tanto en perros que tenían valores alterados de urea y creatinina, y lo que se hizo simplemente fue adicionar Geriox en su rutina de todos los días durante 2 meses, y lo que comprobamos fue que no solamente disminuían los signos asociados al envejecimiento, como es la locomoción con dificultad, la deficiencia cognitiva, poliidia, poliuria, trastornos dermatológicos, sino que esa disminución en los signos de senilidad iba de la mano con disminución en ciertos parámetros bioquímicos, como es la uremia y la creatinemia, donde vimos una reducción del 46% de la primera y un 26% de la creatinina. Por otro lado, a nivel de perros y gatos, este estudio se realizó sobre todo para ver la disminución de los signos asociados a una involución senil, y los signos que identificamos en estos pacientes fueron la apatía, la pérdida de peso, el apetito, reducción de la interacción, que es una de las características más importantes, y el sedentarismo. Cuando hicimos la dosis de ataque durante 60 días, lo que se comprobó en estos pacientes fue una vitalidad ya a partir del día 10, lo cual habla de una mejora no solamente en la capacidad cognitiva, sino también en la interacción y en el vínculo que está forjado entre ese tutor y la mascota. Otro de los estudios que tenemos con Geriox, y no los voy a aburrir mucho, pero son 2 más, aguantemos, son realizados en la Universidad Federal de Minas Gerais. En este estudio, que lo llevó a cabo el núcleo de investigación del doctor Julio Cambraya, lo que se hizo fue tomar un grupo de pacientes ya diagnosticados con enfermedad renal crónica, y a este grupo que ya estaba recibiendo una dieta específica, lo que hicimos fue adicionar Geriox a un grupo de pacientes, y lo que se comprobó a lo largo de los días y los distintos testeos que se fueron realizando fue que no solamente disminuía la urea y la creatinemia en el grupo de pacientes que además de la dieta de prescripción recibía Geriox, sino también evidenciamos una tasa de filtración glomerular con una correlación negativa entre la relación de proteína y creatinina urinaria. Es decir, logramos una mejora en la tasa de filtración glomerular sin aumentar la presión sobre el glomérulo. Y esto es muy importante porque mejora la sobrevida de mi sistema renal. Entonces, reducción de la proteinuria y mejoramos la tasa de filtración glomerular, además de los parámetros que ya habíamos comprobado de disminución de uremia y creatinemia. En otro de los estudios realizados en este caso por la Universidad Federal de Paraná, aquí en el grupo de investigación del Dr. Buch, lo que trató de evidenciar y se logró evidenciar fue en un grupo de pacientes de la raza Cocker Spaniel que habían sido sometidos a cirugías de catarata. Ambos grupos recibieron medicación distinta, un grupo de ellos recibió Geriox y otro grupo recibió un suplemento tradicional de ácidos grasos, de aceite de pescado, y lo que se evidenció fue que luego de la cirugía, el grupo de pacientes tratados con Geriox logró mejorar no solamente lo que es la cantidad de la lágrima en un menor tiempo y con mayores y mejores niveles, sino también la estabilidad. Se evidenció una mejor estabilidad de la película lagrimal a través de la prueba del tiempo de ruptura de la fluoresceína. Es decir, estos pacientes con una de las patologías más comunes, que es el ojo seco postquirúrgico en las cirugías de catarata, lograron una recuperación mucho más rápido en el grupo tratado con Geriox. Lo vemos en ambos parámetros, sería la línea de más arriba. También los invitamos a conocer más de Geriox en nuestro micrositio, que es geriox.com. Aquí tenemos un espacio especialmente para ustedes, los médicos veterinarios, donde pueden descargar el material técnico, donde pueden conocer más acerca de los estudios que realizamos y del producto en sí. Y también tenemos una sección especialmente dedicada a los tutores, a los clientes,
para también de alguna forma mejorar la comunicación con ellos, porque la realidad es que la mejora en la calidad de vida es un valor muy importante para los tutores. Tengamos en cuenta que son pacientes, mascotas que han acompañado a este tutor durante probablemente muchos años. Entonces, este espacio aprovechenlo, es para ustedes y es para sus clientes. Les agradezco muchísimo la atención. Mi nombre, como les decía, es María Belén. Ahí está mi correo. También nos pueden encontrar en las redes y en nuestro sitio que es labies.com. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo y último encuentro del especial de geriatría de Labies.